Voy a decir lo que pasó, porque, a ver, ¿cómo es? Martín es columnista y ahora quién poder ser. Sí. Dijo, che, paso por ahí el jueves. Bueno, dale, venite. Después cuando lo vi venir dije, pucha, esto teníamos que haberlo hecho en el pase con Reinaldo. Pero claro. Pero como es uno mi no amigo es, Caparrós, yo no lo es- recibo siempre claro, con no es gusto. invasivo del pase de Reinaldo, yo iba a decir al aire, quédate Martín, porque seguro que Reinaldo va a querer que va a ver, pero no quería darlo por hecho y que Reinaldo se entere al aire. ¿Cómo ¿Viste? no Uno voy a trata de querer? ser cuidadoso. Salgo y me dice, che, boludo, lo despediste a Caparrós estando el pase. Claro, siempre, Este- siempre. Caparrós es muy caro y la producción de Tenemon tiene los recursos necesarios para, Sí. para tenerlo columnista. A mí no me alcanza, yo lo tengo que agarrar, lo tengo que invitar. Carísimo. Si no me hagas hablar, mira. Te hago un paro acá mismo. ¿Venías a presentar esto, Exilio? Bueno, en realidad vine porque hoy entregamos el premio Clarín de novela del que soy jurado por última vez. ¿Por qué por última vez te cansaste? Es un laburo porque muy grande, son ¿no? 2 años nada más. Ah. Cada jurado está 2 años. Ah, estuve el ok. año pasado, estuve y ya ok. está. Pensé que era mucho laburo. No, lamentablemente es cada vez menos laburo. Y eso está ¿Por muy- qué? ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, jurados de preselección y al jurado final le llegan X novelas. Claro. Y teóricamente te tienen que llegar 10. Pero este año llegaron 6, porque el jurado de preselección no encontró más. Mira digamos. Está pasando algo muy ¿Y raro. es bueno el yo jurado de sé preselección? que- Sí, ¿es competente? Sí, gente Que te años labura y de años esto, perfecto. trayectoria en temas de... Sí. Pero está pasando algo extraño que seguramente no les importa nada, pero por ejemplo la semana pasada declararon desierto el premio Ralde de novela. Sí, lo leí. Que es el premio Me sorprendió. probablemente más prestigioso en castellano. Sí. No es ni de lejos el que da más plata, pero es el más prestigioso. Vos lo ganaste, Yo lo ¿no? gané hace ¿Con qué 11 libro? años con Los Living, Ah. una novela. Y bueno, obviamente. Y es un premio, porque un premio como el Clarín, por ejemplo, se suelen presentar escritores más o menos noveles, que quieren verdad. abrir una puerta, digamos. Entonces uno puede decir, bueno, puede ser que eso no, qué sé yo, que no haya tantos buenos escritores noveles en un año determinado. Pero en el Ralde se presentan escritores hiperpublicados. Sí. Yo me presenté, tenía 10 novelas publicadas, Alan Paul, Juan Villoro, Martín Cohen, y tantos otros de otros lugares. Y este año, todos esos escritores que normalmente se presentan en el Ralde, ninguno de ellos produjo una buena novela. O sea, es realmente raro. Dicen que lo mismo está pasando con el premio Alfaguara, que tienen muchas menos postulaciones que las habituales. ¿Y vos leíste las 6 novelas? Sí, claro. ¿Y la que votaste ganó? Es una pregunta muy difícil que solo responderé en presencia de mi abogado y mañana. Bien. Porque Claro. esto va a saberse. Ah, esta claro, tarde. porque si decís que no, el que gana va a decir, el Mira, guacho de Caparrós no me votó. O al revés. Y si decís O que al sí, los revés. otros 5 van a decir, claro, sí. te conviene decir que sí. Me Es conviene que no, decir que no, sí. que no, porque no uno solo me solo conviene ofendido. decir que sí, sino que la realidad es que hubo un consenso. Digamos. Ah. Discutimos las 6 Se novelas resuelve- y nos pareció que esa que era, esa era la que- mejor. Se resuelve eso medianamente Sí, por consenso. ¿Y sí, quiénes sí. son los otros jurados? Ana María Yúa y Carlos Gamerro. Ah, mira. Bien. ¿Mm? Bueno, ya que lo tenemos a Caparrós acá, hablamos un poco de política internacional. Les cuento lo que me pasó esta mañana. Te escuchaba vos con el loco el bolsonarista. Pero no es perdone, sea un loco si fuera aislado, son cientos de No, miles ya lo de sé. tipos. Digo loco en el sentido del discurso tan, Es decir, tan raro de pedir democracia a los militares, ¿viste? Esta cosa que empieza a pasar rarísima. ¿Y sabés qué estaba leyendo mientras tomaba mate y te escuchaba? Hay una crónica, se las recomiendo a los dos, no la vi en el papel en La Nación, de una periodista de la BBC que está recorriendo el interior de Estados Unidos en la previa a las elecciones Parlamentarios, legislativas. la de medio término. ¿No sabés los testimonios? O sea, hay gente que le dice, está charlando con unos que tienen hay un negocio que es con merchandising de Trump, un matrimonio. Y el matrimonio le dice que están preparando para la Segunda Guerra Civil en los Estados Unidos. Que se viene una guerra civil que tiene que resolver muy parecido a lo del Bolsonaro, ¿no? Este mecanismo de fraude que hizo que ganara Biden, que se excluyera Trump, y ella va contando que cada vez que quieren preguntar algo para interpelar eso, le dicen no seas liberal, y empiezan a como a agredir.
Impactante. Digo, que es un fenómeno, no sé, eso es la pregunta que te quiero trasladar, Martín. No sé cómo lo estás viendo desde allá, de un poco más lejos, y además viendo lo que pasa en Europa también. Me da la sensación que vamos a tener, que yo digo, tenemos siempre, vamos a terminar defendiendo la democracia aún con todas sus fallas. Recién veníamos hablando de eso. Veníamos hablando de eso. Madre. Pero yo cuánto hace que lo digo, un año, no sé. Sí, hoy te cité en un momento, hoy me recordaba ese comentario tuyo. Sí. Porque a mí me preocupa esos discursos cada vez más violentos. Sí, obvio, pero bueno, en síntesis, lo que veníamos diciendo con Ernesto hace un rato, es y es lo que yo creo, es que le hemos dejado el lugar de la rebeldía a la derecha, a la extrema derecha, a los antidemocráticos, porque la democracia tal como está no atrae más, no funciona más, es la representación y el estandarte de sociedades que se sienten muy desdichadas, que no encuentran una forma de vivir que las satisfaga, que por eso, entre otras, como decíamos, siempre votan en América Latina, en las últimas 16 elecciones presidenciales, siempre votaron a la oposición. O sea, es una muestra de que insatisfacción, está lleno de gente que no le gusta cómo vive y cómo funcionan sus sociedades, y en este momento, lamentablemente, los que le ofrecen alternativas son esa extrema derecha. Entonces lo que digo es, urge empezar a construir alternativas desde, qué sé yo, llamémoslo la izquierda o llamémoslo progresismo, lo que sea, progresista, sí, o algo por el estilo. Liberal, lo que sea. No seguir dejándole la iniciativa de criticar a esto que visiblemente no le termina de gustar a nadie, a unos que van a ser todavía peores, ¿no? Uh-huh. El tema es cómo, ¿no? Y sí, esa es la gran cosa. El tema es cómo, porque yo lo que sí veo es... Hice un programa para Telefe de 8 especiales y me permitió ir a 8 puntos del conurbano. Uh-huh. Hace un par de... no sé si fue un año o dos. Uh-huh. Y le contaba a Ernesto que algo que vi es como las necesidades básicas o primarias que salen de la gente parecen no estar en ningún tipo de agenda. El tema inseguridad es algo impresionante. La mayoría de la gente te menciona eso incluso antes del tema malaria, estaba inflación. En el diálogo con el bolsonarista que tuve hoy. Él en un momento empezó a plantear eso. La justicia de Brasil, entre las cosas que le adjudicaba, era que no persigue a los delincuentes. La policía los pone y los larga, y la inseguridad en este país es terrible, y el único que nos puede salvar es Bolsonaro y el ejército. ¿No? Claro, porque uno dice, che, qué locura, pero cuando te cuentan, por ejemplo, en algunos barrios, Fuerte Apache, en La Ferrer, que hay gente que no sale de la casa a las 8 de la noche, hay que vivir así, ¿eh? Claro. O que tenés barrios, lugares donde no entran los colectivos. Sí. O que los chicos no pueden ir a la facultad, o no pueden salir del barrio porque después volver a la noche es un riesgo grande. Claro. Bueno, que es una necesidad concreta de la gente. Sí. Y después, bueno, obviamente está la situación económica. Digo, a eso no se le está dando respuestas, evidentemente. No. Y de pronto aparecen otros tipos que a lo mejor tampoco se la dan. Porque Bolsonaro tampoco se la dio. Eso es lo curioso, ¿no? Que producen la ilusión de que van a cambiar algo cuando en realidad no quieren cambiar nada de eso. Más bien lo pueden llegar a acrecentar, porque en general lo que nunca dicen estas propuestas de derecha o derecha más o menos extrema es que además de supuestamente no sé, mantener cierto orden y bla 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 y lo que siempre hacen es bajar los impuestos de los más ricos y por lo tanto redistribuir menos todavía. En general es peor. O sea que ese tipo de situación se agrava. A mí esto de Estados Unidos que decías me impresiona, lo voy a buscar el artículo, porque al mismo tiempo no termino de darme cuenta qué sería lo que estaría en juego en esa guerra civil. O sea, en la primera guerra civil, digamos, estaba claro que eran los estados del norte que estaban en contra del esclavismo por un desarrollo industrial, contra esa agricultura esclavista del sur, y que, bueno, se peleaban para ver quién imponía su modelo económico de una manera muy clara. Pero ahora, ¿qué estarían peleando? ¿Por qué cosas estarían peleando? Sí, parece más difícil. Es como muy difuso, ¿no? La mayoría de las peleas no tiene que ver con temas irracionales. Uno puede explicar que detrás de la falta de racionalidad hay causas objetivas, temas económicos, como dijiste, pero esos temas económicos se pueden procesar de manera razonable o terminar los tiros. Sí. La razón por la que terminan los tiros es otra. A mí me impresiona la construcción paranoica en grandes sectores de, qué sé yo, vos pensás, por ejemplo, yo estaba pensando en el voto en Israel. Yo estuve hace poco en Israel. Es un país pujante, raro, porque hay 10% de gente que votan a un partido que se llama sefaradíes adoradores de la Torá.
10%, 10%, 8%, una cosa así. No, hay 25% de votos de hace que son religiosos y que quieren, muy sectarios y muy antiárabes. Bueno, ¿qué es lo que hacen los árabes que viven en Israel y tienen documento israelí, votan y son ciudadanos israelíes? No estamos hablando de los palestinos, ni de los que viven en Irán, ni los chiitas, ni los talibanes, no. Árabes que viven dentro del territorio de Israel, no son judíos, son musulmanes y viven en paz hace años. ¿Qué les hacen? Nada. ¿Y por qué razón? ¿Nos queremos un Estado judío? Bueno, está bien, un Estado judío donde no viva gente que no sea judía. Es una construcción rarísima. Pero son muchos. Y van creciendo porque además tienen muchos hijos, entonces, qué sé yo. Después decís, bueno, la amenaza a la seguridad, vos ves objetivamente una potencia militar de las más importantes del planeta contra un grupo de gente que pueden hacerle algún daño alguna vez, pero no hay una asimetría ya a esta altura. No es lo mismo que hace 20, 25, 30, 40 años, donde de repente podía Egipto invadir Israel. No pasa eso hace muchos años. Pero hay una construcción donde el enemigo está, aunque no lo veamos. Y lo mismo, el bolsonarista con el que hablaba, que son cientos de miles, millones de personas que salen a manifestar, te dice, el comunismo está dominando América Latina. En los 70 había una guerra fría donde eso pasaba. A esa guerra fría podías construir esa teoría. A veces se la adjudicaban con razón a algunos y a veces a otros de manera delirante, Allende o Arbenz en Guatemala, qué sé yo. Pero acá no hay guerra fría, no hay comunismo. Yo me acuerdo cuando entrevisté a Milei, yo voy a frenar el comunismo. Y le digo, ¿cómo vamos a frenar algo que no existe? Le digo, ¿cómo que no existe en Cuba? Cuba es una islita. Pero no existe comunismo. Acá en la Argentina existe disimulado. Todo tipo de estatismo termina del comunismo. Entonces hay una construcción donde el enemigo está, aunque no lo veas, en pequeñas señales que muestra. Y eso lo veo construyéndose de una manera que tiene una magnitud. Bueno, pero vas a hablar de Fox News le decía, es que le decía comunista Obama. Decía que había ganado el comunismo. Comunista keniata. ¿Sabés qué me parece interesante? Acá está la nota, que arranca así. Karen y Steve no quieren tomar las armas, pero si los republicanos pierden en las elecciones legislativas de noviembre, esta pareja mayor de Arizona dice que se avecina una guerra civil y sí lucharán. Es el comienzo de la crónica de esta periodista de la BBC. Se llama Los votantes de Trump dispuestos a tomar las armas creen que se avecina una guerra civil en Estados Unidos. Alrededor del 70% de los republicanos cree que Joe Biden no es el presidente legítimo. Eso es alrededor de un tercio del electorado estadounidense. Más de 50 millones de personas. Así arranca la nota de esta periodista de la BBC. Te quiero preguntar sobre el tema de los medios, porque a sugerencia e insistencia de Ernesto vi la serie sobre Fox News, ¿no? Que me impresiona mucho porque yo vengo machacando con el tema de que la verdad dejó de ser importante, vos ya sabés, mi obsesión casi. Pero claro, no había tomado en cuenta que era algo que el germen de eso es más viejo de lo que yo pensaba, que tiene por lo menos 20 años. En estos procesos, vos que lees tan rigurosamente los medios, Martín, ¿qué peso tiene esto que está pasando, que de pronto se dirigen los mensajes para los convencidos o para ratificar prejuicios? Es complicado, ¿no? Yo creo que tiene mucho más que 20 años, que debe tener, no sé, 300. Pero tan taxativo. Yo cuando laburaba en los medios, en gráficos, no sé, no era así. Vos no mentías, por ejemplo. Nadie te decía el periodismo, las noticias las creamos, como dice el director de Fox News, no las inventamos. ¿Vos la viste? ¿La viste The Loudest Voice? The Loudest Voice se llama la de Gordo, o sea, la historia del creador de Fox News. Sí, la vi. Sí. Bueno, seguimos ganando en la etapa de gente en el 82. Es uno de los grandes inventos de la historia de la ficción argentina, pero yo cuando te dije 200 años pensaba en el plan de operaciones de Mariano Moreno, que cuando sacó la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario que se publicó aquí, decía que cuando las armas argentinas sufrieran alguna derrota, habría que imprimir menos gacetas para que menos gente se diera cuenta y contarlo de una manera que no pareciera que bla, bla, bla. Yo creo que eso sucedió siempre. Hubo una guerra en Irak,
porque había fake news. Bueno, el pues New York Times sostenida por la Fox, fundamentalmente. No, ¿qué? El New York Times y el Washington Post publicaron que había armas de destrucción masiva en Irak, que era lo que Estados Unidos terminó argumentando, Bush terminó argumentando, para convencer a Tony Blair y a Aznar y a toda esa gente de invadir Irak, porque había armas de destrucción masiva que el New York Times había visto, que no existieron. Los operaron. Pueden decir que los operaron. Lo cierto es que ponían titulares enormes en la página del diario supuestamente más prestigioso del mundo. Si eso no es fake news, y provoca una guerra donde murieron miles y miles de personas. Yo vivo en España, donde cuando fue el atentado de Atocha, que fue el atentado más grave de la historia de España, 200 y pico de muertos en una estación de tren, los diarios ese día salieron diciendo que había sido la ETA, porque el presidente de gobierno los había llamado para decirles que había sido la ETA, y después resultó que no era la ETA. Bueno, pero eso se corrigió muy rápidamente, ¿no? Bueno, sí, algunos siguieron insistiendo en que era la ETA. No, pero quiero decir, no Aznar pierde las elecciones en parte porque miente respecto de ese atentado. 4 días después había elecciones y las perdió. Pero lo que quiero decir es que estamos como un poco impresionados por el agua tibia, quiero decir. Yo no creo que esto sea ni nuevo ni distinto. Sí, tiene quizás otra difusión por las redes sociales, pero también es cierto que las redes sociales permiten desmentir con más velocidad que antes. Antes, cuando Belgrano hacía circular 100 gacetas en lugar de 1000, no había ninguna otra fuente de información hasta un mes después que vinieron soldados y dijeron, no, nos corrieron a guantazos en Tupiza. En Ayohuma. Sí, en Ayohuma. Y en cambio ahora a los 10 minutos ya sale uno que dice, están mintiendo, y se discute y se debate. Lo que es cierto es que ya nadie cree en la verdad de nada. Cada uno tiene la suya y adapta los hechos a esa verdad. Ya no hay una pero idea, eso, ¿no? para mí, pero yo entiendo lo que decís y lo comparto, pero a mí me parece que... No lo compartís. No lo comparto totalmente, ahora voy a hacer mi salvedad, voy a hacer mi pero. No, es que... Con tu pero y con mi pero. Hacemos un gran pero, un gran perón. Sí, un perón, sí. No, lo que yo creo es que en los últimos años, lo que se ha... A ver, creo que la tecnología contribuyó a esto. ¿Por qué? Porque cuando vos tenías pocos medios, la mayoría de los medios que trataban de captar a la mayor cantidad de gente de público. Yo me acuerdo, era productor, mis primeros trabajos fue de productor en un programa de Rosario, que David Feldman decía, no me hagas página 12, hacé Clarín. En el sentido, hacé lo más amplio posible, hacé el programa más... Porque Clarín representaba de abarcar lo máximo posible, página era un nicho más segmentado. Sí. Y nosotros teníamos tendencia de ir al nicho, ¿no? En cambio ahora, como hay tantos medios, es al revés la propuesta. Es fidelizar al nicho a como dé lugar, aún mintiéndole. Sí. Antes vos no te arriesgabas a hacer un brulote, porque eso tenía un costo. Yo siempre lo uso a Tomás Eloy Martínez. Cuando él hace el decálogo del periodista, en el punto 1 dice, el periodista si trabaja mal, se jode a sí mismo, le va mal, la gente deja de creerle. Y ahora no pasa eso. Un tipo que... Hay muchos ejemplos de gente que labura mal, que manipula, que sabemos que le dan guita, y le va fenómeno. O sea, sigue manteniendo su espacio, su fidelidad de público. Pero también eso siempre estuvo, porque Neustadt era eso, y le fue bárbaro, porque tenía audiencia. No sé, yo creo que eso se incrementó mucho, que tiene que ver también con la tecnología, con la segmentación. Ya nadie va a disputar el 30% de audiencia, van a disputar el 5% a lo mejor. Sí. No, yo estoy de acuerdo en que los diarios trabajan para su club de lectores, digamos, cada vez más, aunque eso también es una vuelta a los orígenes, porque cuando empezaron los diarios a mediados del siglo XIX eran diarios de partidos, de sectores. Mitre no hizo La Nación para ganar dinero y conseguir mucha audiencia, la hizo para sostener su campaña, ¿no? Sus campañas, y así sucesivamente. Esta idea del diario generalista empezó como en los años 1920, 1930, sobre todo con el aumento, con la mejora de las imprentas, que hizo que se pudiera imprimir muchos más diarios y por lo tanto había que vendérselos a muchas más personas, ¿no? Y duró lo que duró, 80, 90 años, y ahora de algún modo hemos vuelto a este modelo del siglo XIX en que los diarios lo que quieren es conservar a los suyos. Vos fijate que en el caso del New York Times, al que yo vuelvo siempre con un rencor siempre renovado. Porque es un gran diario también. Es una mierda pinchada en un palo. Pero bueno. ¿En serio? A mí me parece muy malo. Pero es totalmente... ¿Qué diario es gran diario? Déjame terminar con esto. A ver, dale. No, en el caso del Times,
incrementó enormemente su cantidad de suscriptores cuando empezó Trump, porque era la muralla contra el autoritarismo, todo esto. Que la democracia estaba sufriendo. Y cuando se fue Trump, perdió como 2 millones de suscriptores, porque ya se había quedado sin causa. O sea, que hubiese tenido una causa le sirvió para vender muchísimo más. Y cuando esa causa desapareció, vendió mucho acá, menos. La Nación Más o TN miden más cuando está cuando son opositores. Y cuando estaba Macri, el que más medía era C5N. Sí. Es así, que tiene la causa que tiene el tipo enfrente. Sí. Yo quiero, antes de cerrar, quiero contar algo que pasó fuera de aire, que se encontraron Martín y Reinaldo, son dos periodistas muy apasionados por lo que pasa en la realidad, pero lo que fundamentalmente son, no, a diferencia mía, no es eso, sino que son escritores. Y fuera de aire se produjo un diálogo entre escritores que a mí me resultaba muy interesante, porque Reinaldo le contaba a... Uy, me hace pelear con todo el mundo. No. Le contaba a Martín cómo está trabajando su próxima novela y cómo cómo trabajaba con editores, es decir, gente que lo ayudaba a corregir, le daba una mirada externa, etcétera. Y ya eso me resultaba curioso. ¿Cómo algo tan personal se comparte con un editor que te corrige, que te mira de afuera? Es lo que hacíamos en el periodismo, cuando vos... Yo soy muy de defender al editor, pero también en el periodismo. Si el tipo es bueno, es talentoso, es riguroso... Te ayuda. Y te ayuda. Es como cuando vos le decís a alguien, che, mira, pensalo otra vez. A ver, qué sé yo, no sé. Yo recuerdo las primeras conversaciones con ustedes mismos en la revista, ¿no? Yo aprendí un montón de edición periodística, pero un montón. Yo me considero que soy bastante permeable a los comentarios. Martín le dice, ¿qué estás escribiendo? Si te contara una novela más compleja, le decía a Reinaldo. Y a mí me daba ganas de hablar un poco de eso, qué está escribiendo cada uno. Así que muy brevemente, Martín, yo me imagino a Martín con 10 ideas. Martín siempre está escribiendo. 10 ideas de novelas al mismo tiempo. Y el libro periodístico, todo el que dice, bueno, ahora me meto un poco con esto, después con esto, bueno, termino esta. Yo termino en general, Termino, va a la otra. Una. Decime las próximas 5. Un inciso muy rápido, pero muy rápido, es que el trabajo del editor, a mí me gusta cómo lo resumió, no me acuerdo cómo se llama, un editor norteamericano, que dice que lo que tiene que hacer es conseguir que you kill your darlings, que mates a tus queriditos, ¿no? Porque uno se engolosina con cosas. Totalmente. Que uno tiene cariño por esa frase, por ese personaje. Trabajas con editores también. Yo lamentablemente poco. Me encantaría, pero me parece que los asusto con mi picado a mis bigotes. ¿Sabés que la última vez que hablamos con Martín, me acuerdo un día que fuimos a comer, que yo te hice un comentario parecido, me dice, ¿te acuerdas? Y me dijiste, qué bueno, me cuesta, ya me lo habías dicho hace bastante tiempo. Es que me encantaría que alguien me dijera, está buenísimo. esto, sin querer imponerlo. ¿Tus próximas 5 novelas de qué van a tratar? No, la próxima por lo menos. Próximas 5. ¿Tenés ya? No, 5 tengo, sí. Sí. A ver. No, mirá, es que es un poco trampa, porque tengo 4 de una serie que se llama, en realidad el personaje principal se llama Rivarola, que es un tipo de los años 30, un pibe que quería escribir tangos en los años 30, que al final, como le va mal en la vida, termina volviéndose periodista en crítica. Y hace, en la crítica de Botana. En la crítica de Botana. Y qué lindo aprovechar a contar ese momento. Y me gusta mucho, claro. La primera fue publicada, pero fue publicada en un momento medio raro, se llama Todo por la Patria, y, no la leí y es Rivarola en el proceso de hacerse periodista en medio de una investigación más o menos policial. Siempre hay un poco de policial y siempre hay relación con lo que está pasando en ese momento. En la primera, que es el año 32, es el secuestro de Bernabé Ferreira. Mirá, jugador de River. Jugador de River, la bestia, la gran jugador, enorme. etcétera. Y entonces lo que voy haciendo, lo que fui haciendo durante la pandemia, es cada año tomar un hecho más o menos de la realidad del momento para dárselo a Rivarola. Para meterse muy a bueno, Rivarola. muy bueno, lindo. Entonces tiene el 34, por ejemplo, sobre todo la visita de García Lorca a Buenos Aires y líos con las Migdal, esta organización de prostitución polaca. En el 35 es la muerte de Gardel y algunas cosas por el estilo. En el 36 es la Guerra Civil Española. Qué buena idea, qué bueno, ahí hay 4. Espero que salgan el año que viene. Las 4. No estamos viendo cómo hacemos para publicarlas, porque tengo un problema yo serio con los editores, que es que tengo muchos libros Produce. Yo te digo una cosa, ¿sabés cuánto hace que estoy con este libro yo? 4 años, para 5.
Pero déjame terminar con dos. Hay uno que escribí hace 5 años, que se llama Los Abuelos, que no lo publiqué comercialmente. Hice una edición para regalar un poco, y sobre mis 2 abuelos hombres, el polaco y el español. Y ese es un libro que hasta ahora solo salió en polaco. Yo quería que saliera en polaco como homenaje a mi abuelo polaco. Se publicó en Polonia, después se va a publicar en Francia y al final se va a publicar. Mirá qué loco, qué recorrido al revés. Sí, lo hice al no revés. para la máquina de escribir. Y la última, algo que me tiene. Se tiró 7 con esta, sí. No, algo que me tiene muy entusiasta ahora, que empezó a ser publicado en El País de España hace 2 fines de semana, que es una especie de manual de historia de cómo era el mundo en el año 2022. O sea, ahora mismo, solo que está escrito en el 2100 y pico. Entonces se intenta una mirada desde el futuro sobre nuestro mundo contemporáneo, y eso te permite mirarlo de una manera totalmente distinta. Claro, tener tantas ideas. Genera envidia, ¿no? Bueno, suerte Martín con todo, con el premio y con el exilio. Bueno, muchas gracias, Rey. Abrazo grande. Cuando dicen que a nosotros nos gusta nuestro trabajo es porque tiene estas cosas que te juntás, sí, claro. Estás como tomando un café con un amigo y ¿en qué andás? Y ustedes siguen ahora, ustedes siguen porque yo tengo que hacer el programa. Y el amigo es caparroso, o sea, no te das cuenta que es un lujo. Chau. Gracias, muchachos. Presenta